Vale, empezamos con el tema 23, ¿vale? Las magnitudes y su medida. Introducción. Son muchos los autores que hacen referencia a la importancia de las matemáticas. Entre ellos encontramos a Gell-Mann, que dice que las define como es la ciencia de lo que podría haber sido o podría ser, así como de lo que es, que podría simular también a la educación primaria, ya que no es lo mismo lo que podría haber el niño que podría haber sido si no hubiera pasado por este proceso educativo al que va a ser una vez lo haya finalizado. En la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 3/2006 de 3 de mayo de Educación, LOE en adelante y LOE consolidada, establece en su artículo 18 la nueva organización de etapa, entre las cuales las áreas que conforman la educación primaria, entre las cuales encontramos la que compete a este tema, que es el área de las matemáticas. Además, en su artículo 16 establece la finalidad de la educación primaria, que es la de facilitar los aprendizajes de expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las nociones básicas de cultura, las habilidades de convivencia, estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de lograr una formación integral que contribuya al pleno desarrollo del alumnado y le ayude a cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria. Por lo que también desde la legislación se resalta la importancia de este área. Continuando con la legislación, nos encontramos con el Real Decreto 984, por el que se regula la evaluación y promoción de la educación primaria, que establece en su artículo, que señala en su artículo 3 que el resto de los aspectos del currículo son los así establecidos en el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero. Antes no sé si he dicho la fecha. Era el 16 de noviembre, no sé si lo había dicho. Bueno, por el que se establece el currículo básico de educación primaria. Por su parte, dentro del decreto 89/2014 de 24 de julio del Consejo de Gobierno, por el que se establece para Madrid el currículo de la educación primaria. Se encuentran los contenidos y criterios y estándares de aprendizaje evaluables, orientativos desde el Real Decreto 984/2021. Según los bloques que se tratarán, que son el bloque 2, magnitudes y medidas, y el bloque de contenidos comunes, procesos, métodos y actitudes en matemáticas. Vale, las magnitudes y su medida. Definición de magnitud: se define como aquella cantidad que se puede, como aquella entidad que se puede medir. Y medir implica un experimento de cuantificación, normalmente con un instrumento especial, ¿vale? Magnitud, ¿qué es? Se define como aquello que se puede medir. ¿Y qué es medir? Realmente lo de medir implica, voy a pasar a medir, según la Real Academia Española, es comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar cuántas veces está la segunda comprendida en la primera. Se trata de relacionar una magnitud con otra u otras, que se consideran patrones universales aceptados, estableciendo una comparación de igualdad de orden y de número. Estos patrones básicos se llaman unidades de medida. Vale, las magnitudes fundamentales y derivadas. Una magnitud fundamental es aquella que se define por sí misma. Tenemos longitud, que se mide en metros, masa, que se mide en kilogramos, tiempo, que se mide en segundos, temperatura, que se mide en Kelvin, intensidad de corriente, que se mide en amperios, intensidad luminosa, que se mide en candela, y cantidad de sustancia, que se mide en moles. Una magnitud derivada es aquella que se obtiene a partir de las magnitudes fundamentales.
Algunas de ellas son superficie, que se mide en metros cuadrados, volumen, que se mide en metros cúbicos, o velocidad, que se mide en metros por segundo. Además de las magnitudes fundamentales y derivadas, tenemos las magnitudes suplementarias, como la del ángulo plano y ángulo sólido. Adquisición del concepto de medida en el niño. Vale. Los niños manipulan desde muy pequeños, de forma espontánea. Es a partir de los 7 años en el estadio que Piaget denomina operaciones concretas, cuando realiza la seriación y diferenciaciones. La necesidad cultural de que el lenguaje exprese cualidades, capacidades de ser comparadas y ordenadas, se precisa la construcción del concepto de medida en el niño. Vamos, la necesidad de comparar y ordenar medidas, pues es por lo que se construye el concepto de medir para el niño. Los niños de 6 y 7 establecen comparaciones en su vida cotidiana teniendo en cuenta el más que y el menos que. Considerando las ideas de Piaget sobre la medida, sabemos que el niño utiliza al principio una medida perceptiva, medida a partir de impresiones sensoriales. Se continuará progresando en el tratamiento de la medida, pasando de lo fácil a lo difícil, permitiendo que el alumno descubra y aprenda de sus errores y permitiendo el aprendizaje en diálogo y la confrontación de ideas. Vale, vamos a ver. Adquisición del concepto de medida en el niño. Pues en los 7 años el niño se encuentra, según Piaget, en el periodo de operaciones concretas, donde realiza seriaciones y diferenciaciones. Los niños de 6 y 7 años establecen comparaciones en su vida cotidiana, vinculándolos con el más que o menos que. Considerando a Piaget sobre la medida, sabemos que el niño al principio utiliza medidas perceptivas, que puede percibir, pues, tocar, coger. Tengo una mascarilla, a partir de impresiones sensoriales. Luego se continuará progresando a medida, pasando de lo más fácil a lo más difícil, permitiendo que el alumno descubra y aprenda de sus errores, ¿vale? Aprenda de sus errores y que el aprendizaje se utilice el diálogo y la confrontación de ideas. Unidades e instrumentos de medida. Unidades de medida. En España, la utilización del sistema internacional se utiliza desde 1967. Los múltiplos y submúltiplos de las unidades del sistema internacional son los siguientes: giga, mega, kilo, hecto, deca. Giga, mega. Esto se lo dije yo a una amiga. Giga, mega, kilo, hecto, deca. Le dije una frase. Giga, mega. Por favor, quiero un giga, mega. No voy a hacer patatas, ¿eh? Vale. Solo hamburguesa. Vale. O que te den las cosas. Vale. Salchichas, ¿quieres jugar? No. Quiero un giga, mega, kilo. Por favor, quiero un giga, mega. Por favor, quiero algo. Giga, mega, K, hector, deca. Por favor, quiero un giga, mega, kilo, hector. Deja ya y hazme caso, ¿vale? Por favor, quiero un giga, mega, kilo. Vale, por favor, quiero un giga deca, kilo, hector. Por favor, deja de hacer tonto y hazme caso. Giga, deca, kilo, hecto, deca. Vale. En el currículo de educación primaria, en el área de matemática, nos encontramos con contenidos referidos a medidas en el cálculo de magnitudes de longitud, que la unidad de medida es el metro, que esta puede definirse como la distancia entre las manos de un niño con los brazos extendidos
Para medir la longitud se puede utilizar el metro, la cinta métrica, ¿vale? Longitud, unidad de medida es el metro, y que esta puede definirse como la longitud de un niño con los brazos extendidos. Para medir la longitud se puede usar el metro, la cinta métrica, la regla. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su unidad de medida es el kilogramo. El peso es de un cuerpo es la fuerza con la que la Tierra atrae su masa. Para medir la masa utilizamos distintos tipos de balanzas. Luego el tiempo, periodo determinado durante el que se realiza una acción. El segundo es la unidad fundamental del tiempo. Para medir el tiempo utilizamos relojes que pueden ser mecánicos o no mecánicos. Luego la capacidad, que es volumen de líquido o gas que puede contener un recipiente. La capacidad y el volumen son equivalentes y se miden en función de si son líquidos o sólidos. Y luego la superficie, que expresa la extensión de un cuerpo en dos dimensiones, largo y ancho. La unidad principal de superficie es el metro cuadrado. Para medir la superficie se utilizan los mismos instrumentos que para medir la longitud, ya que es una magnitud derivada. Vale, tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la superficie, la capacidad y la superficie, ¿vale? Longitud, que se mide en metros, y se utiliza pues el metro, reglas, la masa, que es la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y se mide con diferentes básculas. Longitud, masa, el peso, que es el tiempo, peso no, tiempo, periodo determinado durante el que se realiza una acción que se mide en segundos y puede ser con un reloj mecánico o no mecánico. La capacidad, que es el volumen de un líquido o gas que puede contener un recipiente. La capacidad y el volumen son equivalentes y se miden en función de si son líquidos o sólidos. Y la superficie, que es la expresión de dos dimensiones, largo y ancho. Y se utilizan los instrumentos de medida de la longitud, ya que esta es una derivada. Vale. Estimaciones y aproximación en las mediciones. La estimación es una aproximación a la medida. Debemos sustituir en los primeros cursos de enseñanza la cultura de la medida por la cultura de la expresión, en la que interviene de forma activa la imaginación y se requieren instrumentos sencillos. Vale. La estimación es una aproximación en la medida. En los primeros cursos debemos utilizarla. Y se requiere imaginación e instrumentos sencillos. A ver, que esto ya no lo tengo subrayado. No tengo ni tiempo ni de blush a darlo todo, pero bueno. Te quiero a ti y a... Es el tema 23. Y a ti. Vale. Vamos a ver. Utilidad didáctica de las estimaciones. Vale, tradicionalmente la práctica habitual en la escuela es el trabajo casi exclusivo de los aspectos referentes a la exactitud en las matemáticas. O sea, que tradicionalmente, lo que se suele hacer es la exactitud en matemáticas. La estimación es útil, ya sea antes de efectuar el cálculo o la medición, como una respuesta aproximada para juzgar si el resultado de una operación parece razonable. Para ello, habría que adquirir ciertas habilidades que se consiguen con la práctica. Vale, la utilización de la estimación es útil antes y después de realizar el cálculo. Antes para saber más o menos qué valor va a dar y después para saber si el valor se ajusta a lo que más o menos tienes pensado. Y esto se va consiguiendo con la práctica. En la estimación vinculada a la medida, el niño comienza realizando comparaciones entre los objetos, atendiendo a su longitud. El niño comienza comparando, ¿vale? Medidas de longitud. Esto le permite interiorizar y clarificar los conceptos de mayor que o menor que. Posteriormente, apoyando en la experiencia interiorización del valor de las unidades corporales de medida, palmo, pie, estima la medida de objetos cercanos.
la altura de la mesa, el ancho de la clase. Después realiza la medida exacta de los mismos y compara los resultados para descubrir el error cometido en la estimación. Vale, o sea, el niño al principio comienza realizando comparaciones entre los objetos según su longitud. Esto permite interiorizarlo de mayor que y menor que. O sea, simplemente compara que es más largo el archivador o el boli. Pues mayor que el boli es el archivador. Después lo hace por la experiencia e interiorización del valor de unidades corporales. Pues el archivador son 2 manos. Y después realiza la medida exacta de los mismos y compara con los resultados para descubrir el error cometido en la estimación. Se repite el mismo proceso con unidades de medida convencionales. La estimación aplicada al cálculo está muy vinculada al cálculo mental y debe hacerse a partir del redondeo de cantidades, como respuesta aproximada. O sea que la estimación aplicada al cálculo está muy vinculada al cálculo mental. O sea, la estimación está muy vinculada al cálculo mental. Y debe hacerse partiendo del redondeo, no por truncamiento, sino por redondeo de cantidades como respuesta aproximada. Debido a la precisión limitada que todo instrumento de medida tiene, debe aceptarse el hecho de que no es posible conocer el valor exacto de dicha magnitud. Los resultados adolecen a un cierto error, pudiendo clasificarse en 2 grandes grupos, ¿vale? Dependiendo de la sensibilidad del instrumento que tengamos, pues habrá un mayor o un menor error. ¿Por qué? Pues porque tú puedes medir esto con la regla y mide, yo qué sé, 30,2 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Que lo mismo no es 30,2, es 30,2187, pues eso. Se pueden clasificar en 2 los errores. Errores sistemáticos se producen siempre de la misma forma y se acumulan en el transcurso de un experimento, por lo que afecta a los resultados finales, siempre en el mismo sentido. Son debidos a diversas causas, errores de calibración o condiciones experimentales no apropiadas, ¿vale? Se producen siempre de la misma forma y se acumulan en el transcurso del experimento, por lo que afecta a los resultados finales, siempre en el mismo sentido. Son debidos a diferentes causas, errores de calibración y condiciones experimentales no apropiadas, y errores accidentales, debidos a causas imprevistas o al azar. Son imposibles de controlar y alteran, ya sean procesos por exceso o por defecto, la medida realizada. Este tipo de errores pueden eliminarse mediante la realización de estudios estadísticos. Pueden deberse a cambios durante el experimento de las condiciones del entorno o errores de apreciación. Vale, los errores sistemáticos se producen siempre de la misma forma y afectan al resultado final. Pueden ser errores de calibración o condiciones experimentales no apropiadas. Y luego errores accidentales, debidos a causas imprevistas o al azar, que son imposibles de controlar y que alteran la medida realizada. Estos pueden ser por cambios durante la experimentación de las condiciones del entorno o errores de apreciación. Por los errores mencionados, repitiendo varias veces la medida y tomando como valor medio obtenido, conseguiremos la mejor estimación. Y tomando como valor medio obtenido, conseguiremos la mejor estimación del valor verdadero de una medición. El valor del periodo que se acepta como verdadero es la media aritmética de las medias obtenidas. Por último, es necesario mencionar el redondeo, que es una técnica que consiste en despreciar las cifras a la derecha de una determinada. Sí y no. Yo diría, porque eso es el por truncado. Si ignoras completamente, por ejemplo, esta es truncamiento por las décimas, las centésimas, las milésimas, las quitas y ya está, y no te fijas en nada. Sin embargo, el redondeo, si es a las décimas, te tienes que fijar en las centésimas. Y si es 5 o superior, se le suma 1 a las décimas y si no, se queda exactamente igual.
Recursos didácticos en intervención educativa. Pues igual sí me da tiempo. Intervención. Según COE, el proceso educativo tiene que permitir pasar del nivel de desarrollo potencial al nivel de desarrollo real. Hemos de tener en cuenta aspectos propios del tema a la hora de planificar nuestra intervención, además de otros aspectos como los psicoevolutivos. La intervención debe establecer de lo que se quiere enseñar, las magnitudes y su medida, adaptándose al contexto, a las circunstancias específicas y partiendo de lo así establecido en el marco legislativo. Debe adaptarse al contexto. Y un texto, a las circunstancias específicas y partiendo de lo así establecido en el marco legislativo, donde nos encontramos con los siguientes aspectos relacionados con el tema. En cuanto a los objetivos, el desarrollo de los aspectos del tema hace aportaciones a la adquisición de los mismos, destacando el objetivo general de etapa relacionado con el tema y que, según el Decreto 89/2014, artículo 4, apartado G, es desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse la resolución de problemas que requieran. Ya está. Vale. Te lo dejo en el... Que requieran la realización de operaciones elementales del cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaz de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. Desarrollar la competencia matemática básica, e iniciarse la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimiento geométrico y estimaciones, ¿vale? Desarrollar la competencia matemática básica e iniciarse la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales, cálculo, conocimiento de geometría, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. El aprendizaje de las magnitudes y su medida realiza aportaciones a todas las competencias, aunque las que más se trabajan son competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. El aprendizaje va dirigido al uso de las matemáticas fuera del aula. Además, las matemáticas hacen posible una mejor comprensión del entorno. Competencia en comunicación lingüística, se debe insistir en la incorporación y la precisión del lenguaje matemático en la expresión habitual de los alumnos. Y aprender a aprender. Para el aprendizaje es necesario el uso de herramientas y soportes matemáticos. También se debe trabajar la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo. En cuanto a los bloques de contenido relacionados con el tema ya mencionados en la introducción, nos encontramos con bloque 3, magnitudes y medida. Busca facilitar la comprensión de las magnitudes y se informa sobre situaciones reales que los alumnos deben llegar a interpretar correctamente. Debe considerarse la necesidad de la medición en diferentes situaciones, así como los mecanismos para efectuarlo. O sea, busca la comprensión de las magnitudes, que los niños entiendan las magnitudes, y se informa sobre situaciones reales que los alumnos puedan llegar a interpretar correctamente, ¿vale? Y debe considerarse la necesidad de la medición en diferentes situaciones, así como los mecanismos para efectuarlo. O sea, el bloque 3 lo que busca es facilitar la comprensión de las magnitudes y informar sobre diferentes situaciones en las cuales los puede aplicar. Debe considerarse, de los alumnos deben llegar sobre situaciones reales que los alumnos deben llegar a interpretar correctamente, deben considerarse la necesidad de la medición en diferentes situaciones, así como mecanismos para efectuarla. Vale, magnitudes y medida. Vamos a ver la definición que está aquí, no me gusta nada. Básicamente busca la comprensión de las magnitudes y emplearlas, comprenderlas, asimilarlas y emplearlas en diferentes situaciones, correctamente. Ya está. Bloque 5, contenidos comunes, procesos, métodos y actitudes matemáticos. Los procesos, las actitudes y los métodos son los mismos en todos los cursos.
Este bloque es común y transversal en la etapa. Vale. Para la evaluación se partirá de los criterios de evaluación y estándares, en su caso orientativos, como señala el 984, que son evaluables, medibles y permiten establecer el logro alcanzado. Para dicha evaluación utilizaremos estrategias técnicas e instrumentos como son el análisis de las producciones, coeducación, rúbricas. En cuanto a la metodología, se debe partir, entre otros, de los siguientes principios: partir de su experiencia, conocimientos previos, atender a la diversidad, partir de la manipulación, fomentar el cálculo mental. Cabe destacar que la medida en la educación primaria debe enseñarse de forma práctica y manipulativa. En el primer ciclo, las actividades estarán enfocadas a saber comparar objetos entre ellos o respecto a un patrón establecido. Utilizaremos los instrumentos de medida anteriormente mencionados para que el niño establezca equivalencias en relación con las magnitudes. O sea, que la educación primaria debe enseñar de forma práctica y manipulativa, y que en el primer ciclo está enfocado a saber comparar objetos entre ellos. Utilizaremos los instrumentos de medida mencionados anteriormente para que el niño establezca equivalencias en relación con las magnitudes. Algunas de las actividades reflejadas en el proyecto Cifras que podemos realizar serían longitud, estimar distancias y comprobarlo con los pies y manos; masa, pesar y medir diferentes objetos; capacidad, actividades de equivalencia de capacidad con diferentes recipientes; tiempo, medir el tiempo que se consume una vela. Yo tengo ahí una vela. En el segundo y tercer ciclo se llevará a cabo actividades en las que se utilicen instrumentos de medida convencional y el sistema decimal. Estos trabajos se realizarán en el laboratorio, ya que está dotado de equipamiento y material adecuado para la realización de las prácticas. Además, en los 3 ciclos es importante trabajar la medida en el aula de informática utilizando programas didácticos que trabajen la medida de forma interactiva, ya que resultan motivadores para los alumnos porque conectan con sus intereses. Vale, o sea, en las primeras, pues eso, en todos los cursos que tienen que ser de forma manipulativa, que en el primer ciclo saber comparar objetos entre ellos, algunas de las actividades pues, de longitud, capacidad, masa y tiempo. En el segundo, que ya se utilizan medidas convencionales y el sistema decimal, y que además en los 3 ciclos es importante llevar a cabo actividades en el aula de informática porque les pueden ayudar y además les resultan muy motivadores. Conclusión: es importante que los alumnos adquieran conocimientos sobre las magnitudes y su medida, ya que les rodea tanto en el ámbito escolar como en sus vidas cotidianas. Además, como maestros también es fundamental planificar el proceso de enseñanza y seleccionar de manera correcta aquellas estrategias que permitan el correcto desarrollo del mismo. Es preciso tener en cuenta la forma en la que los aspectos tratados en este tema se ponen de manifiesto en una intervención educativa que debe ser adecuada, planificada y ordenada. Por último, resaltar el enfoque constructivista que subyace a lo largo de este tema, siendo necesario entregar al alumno las estrategias y herramientas necesarias que le permiten construir su proceso. Esta conclusión no me gusta, voy a hacer otra. A ver, lo he leído casi todo, pero no es complejo porque la introducción es la de siempre. Magnitud se define como aquella entidad que se puede medir, y medir, según la Real Academia, es comparar una cantidad con su perspectiva unidad. Las magnitudes derivadas y las suplementarias, cómo adquieren, pues que al principio pues que es de manera sensorial, con el más que, el menos que, y que después va de lo fácil a lo difícil. Unidades de medida, que está la longitud, la masa, el tiempo, la capacidad, longitud, masa, tiempo, capacidad y superficie. La estimación, pues que al principio se estima, y que al principio pues se hace con las manos, con los pies, luego ya se utilizan otros sistemas de unidades,
y se mira pues lo que han fallado, que están los errores sistemáticos y accidentales, los recursos didácticos, pues lo de siempre, que el objetivo es en el artículo 4, apartado G, que cómo influyen, el bloque 3, que es la definición que he dicho antes, el bloque común, para la evaluación, pues lo que está en la ley, la metodología, la de siempre, que cabe destacar que tiene que ser manipulativo, deben enseñarse comparando y de forma manipulativa, que sobre todo en el primer ciclo, que en el segundo y tercero se llevarán a cabo actividades que ya sean con medidas convencionales y el sistema decimal, pero que siempre, y luego que los 3 cursos se utiliza la tecnología. Básicamente es eso.